Juancito. Bueno, Juancito, ¿qué características tiene? ¿Qué tengo que observarle yo como para empezar a comprender luego qué es lo que va a hacer ese Juancito, ¿sí? Es decir, en principio voy a decir qué es lo que tiene y luego voy a tratar de rescatar la parte subjetiva de él. Voy a tratar de comprender cuáles son las prácticas y por qué las realiza, ¿sí? Que es la segunda parte de esto de sociosistemas. Bien, la segunda parte de sociosistema está relacionado con las prácticas sociales. Como les decía, eran las acciones que llevaban adelante estos actores sociales, ¿sí? Si voy muy rápido, avísenme. La idea mía es avanzar con esto rápido para poder meternos en los atributos de los ecosistemas. Bien, entonces, estas prácticas que llevan adelante estos actores sociales, nosotros tenemos que tratar de explicarlas. Entonces, ¿cómo podemos explicar esas prácticas sociales productivas en los diferentes actores sociales? Hay un conjunto grande de teorías, ¿sí? Pero me parecieron dos aspectos que, por lo menos en los ambientes agropecuarios, del desarrollo rural y de la actividad agronómica, aparecen, ¿sí? Uno está relacionado con la racionalidad, ¿sí? Es muy común escuchar, esto es racional, esto no es racional. Aquel productor es irracional, mira lo que está haciendo, etc. Bien, entonces a mí me interesaría más complejizar esa noción de racionalidad que tenemos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva la racionalidad que cada uno de nosotros tenemos termina siendo limitada. Y es limitada en tres aspectos, ¿sí? Primero, porque no todos podemos acceder a toda la información disponible, ¿sí? Es decir, ni haciendo un montón de esfuerzo podemos tener toda la información disponible, ¿sí? Y a su vez, esa información disponible que logramos alcanzar es en un momento, ¿sí? Pasado ese tiempo puede cambiarnos esa información y por lo tanto nos pueden cambiar los elementos sobre los cuales vamos a construir un proceso de racionalización, ¿sí? Segundo, porque nuestra mente es limitada, ¿sí? Entonces, podemos tener un montón de información disponible, pero nuestra mente puede asociar ideas, un conjunto de ideas, con un límite de esa información disponible, ¿sí? Entonces, biológicamente somos limitados, ¿no? Entonces podemos establecer procesos de racionalización con un conjunto de información en cierta medida, algunos más, unos menos, pero siempre es limitada, ¿sí? Y luego es socialmente limitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que uno puede haber desarrollado en su capacidad para poder hacer procesos de racionalización, junto a la información que pueda disponer y junto con quienes se vinculan, eso nos limita socialmente, ¿sí? Yo no me puedo relacionar con todas las personas del mundo a la vez, ¿sí? Me relaciono con ciertos grupos sociales. Y esos grupos sociales, en definitiva, me terminan estructurando a mí sobre los procesos de racionalización. Entonces, más que pensar, ¿sí?, que uno es racional y el otro es irracional, hay que pensar que se desencadenan procesos de racionalización. Yo a cada uno de ustedes le puedo preguntar qué es lo que hicieron esta mañana y por qué lo hicieron, ¿sí? Y ustedes me van a dar una explicación racional de qué es lo que hicieron, ¿sí? Todas las personas tenemos la capacidad de explicar en términos racionales nuestras prácticas, ¿sí? Lo que es interesante pensar, y a vincularlo con las prácticas agronómicas, con las prácticas productivas, ¿sí?, es si esa racionalidad encuentra ajuste, ¿sí?, con las otras condiciones que lo rodean, con los otros actores sociales, con el ambiente que está manejando, etcétera, ¿sí? Entonces decir, bueno, esta racionalidad, este proceso racional se ajusta en mayor o menor medida a este esquema productivo. Pero evitaría siempre hablar de irracionalidad, porque a su vez es una palabra bastante fuerte, ¿no?, y peyorativa. ¿Bien? Y el otro elemento que les di para poder pensar estas prácticas sociales, es decir, cómo estos actores por qué estos actores llevan adelante sus prácticas, es decir, bueno, estos actores en definitiva se proponen objetivos. Dice, bueno, yo me propongo hacer esto, me propongo hacer lo otro, ¿no? En una de las filminas que les había propuesto, dije, bueno, muy dicotómicamente podemos pensar que algunos actores se proponen maximizar la producción y otros actores se pueden proponer o como objetivo subsistir, garantizarse su reproducción social, ¿sí? En estos dos extremos, y con todos los matices que caben entre medio, ¿sí?, y todos los grises, ¿sí?, y todas las comas que están dentro de un pensamiento binario, nos van a aparecer tres elementos que van a tener esas personas, esos actores sociales, para poder decidir esos objetivos y para poder conducir y guiar sus acciones, ¿sí? Una son las condiciones materiales en las que tiene ese actor social. Cuando hablamos recién de actores sociales, decíamos que teníamos que ver la tierra, el capital, etc. Esos son algunos de los aspectos materiales que tienen, ¿sí? Y a su vez,
esa cantidad de condiciones materiales lo posicionan en un lugar que puede ser en un campo, en un lugar que puede estar por encima o por debajo de otro actor social que está tratando de llevar adelante un acto productivo, ¿sí? Entonces, aquel actor que está por encima de uno, dentro del campo social, por arriba o por debajo, si está por arriba, quizás puede tener mayor poder para poder incidir sobre el que está abajo, ¿sí? El segundo, esa es la parte más objetiva para poder explicar esas prácticas. La segunda parte es una parte más subjetiva, es decir, rescatarle a ese actor que no es un actor que actúa un guión determinado, ¿sí? Sino que ese actor, a partir de su trayectoria, ¿sí? Y a partir de lo vivido y lo incorporado, ¿sí? También toma decisiones, ¿sí? Cargadas de sentimientos, de emociones, etcétera, ¿sí? Y esto está asociado a un concepto que se utiliza bastante, pues, bueno, por lo menos alguna de las corrientes de la sociología, que se llama el de hábitos, ¿sí? Cuyo autor, un autor francés, lo sintetiza muy chistosamente, ¿sí? Porque imagínense que la definición del concepto en uno de los libros es casi una página y media, ¿sí? Entonces, acordarse de memoria esa definición, yo más o menos me acuerdo, era el conjunto de disposiciones, que tienen las personas que perduran a través del tiempo, muy parecida a la definición de sucesión. Pero este autor dice, bueno, no les voy a complicar mucho la vida, solamente les voy a decir que el hábitus, ¿sí? Es algo tan sencillo como la estructura estructurada estructurante. Y vos le decís, bueno, pero ¿no era que no me querías complicar? Bueno, fíjense qué fácil que es, dice el autor. El hábitus termina siendo la estructura estructurada estructurante, ¿sí? Entonces dice, el sujeto, el actor social, en su composición de sujeto, tiene una estructura, ¿sí? Tiene una base sobre la cual va a empezar a actuar, ¿sí? Esa base ha sido estructurada, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? Con la vida, con la historia, con sus relaciones sociales, con lo que la experiencia la ha ido marcando, ¿sí? Y es estructurante porque esa estructura que ha sido estructurada lo predispone a comportarse más de un modo que de otro, ¿sí? Se tiende más a elegir quizás el color blanco que el color negro, tiende a elegir más cierta música que otra, etcétera, ¿sí? Entonces, ese elemento subjetivo junto al elemento objetivo, ¿sí? Dentro de una coyuntura socioeconómica y política, que lo va a condicionar fuertemente, se construye lo que es el sentido práctico, ¿sí? El sentido práctico es algo así como un encuentro casi milagroso entre la parte objetiva y subjetiva de la persona que le permite seguir estando donde está y en donde sus prácticas, ¿sí? Empiezan a tener sentido o no. Bien, yo le veo la cara a la Celeste y me imagino cómo aplicar esto a su tesis, ¿sí? Bien, entonces les di dos elementos como para que ustedes puedan empezar a pensar a esos actores sociales y poder explicar por qué hacen lo que hacen esos actores. Que, sin lugar a duda, hay un proceso de racionalización y hay que tratar de complejizarlo, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque el hombre, en definitiva, juega un papel muy importante dentro de los ecosistemas. El hombre, en definitiva, es el que lo va a modificar, ¿sí? Es el que lo va a transformar, el que lo va a construir, ¿sí? Y el que lo va a conducir hacia donde él quiere mediante decisiones, ¿sí? Y comprender estas decisiones, a partir de estos elementos que les di yo, nos va a ayudar a poder tener una intervención o una práctica técnica un poco más ajustada a las condiciones que nos encontramos, ¿sí? Y fíjense lo que dice ahí la Firmina, es que estas decisiones no se determinan en forma aislada, ¿sí? Uno no es totalmente libre para poder decidir. Uno sueña con que es permanentemente libre. Uno sueña que cuando va al supermercado se siente libre de elegir, ¿sí? Supóngase que ustedes no tengan limitantes económicas. Entonces uno va al supermercado y dice, yo soy libre de elegir lo que está acá y me voy a llevar lo que yo quiero. Sí, en definitiva sos libre, pero ya alguien le eligió por vos qué es lo que te va a ofrecer en la góndola. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Entonces, nosotros tenemos una cierta libertad para poder decidir, pero esa libertad nuestra siempre está condicionada por el contexto social en el que nos rodea, ¿sí? Entonces, si bien las decisiones particulares son individuales, ¿sí? Estas no van a dejar de estar influenciadas por variables de tipo sociológicas, económicas, que en definitiva nos condicionan en nuestras prácticas, nos condicionan nuestra clase social, nuestra escolaridad, nuestra religión, los ingresos, el género. Hay un conjunto de condicionantes que nosotros tenemos que tratar de tener en mente para poder comprender las prácticas, ¿sí? Y fíjense que de esta manera también me corro un poco de los esquemas lineales. Esta persona se comporta así por tal cosa.
y como que la única respuesta, sino que hay un conjunto de elementos, ¿sí?, que están gravitando. Algunos pueden tener más pesos que otros, pero en definitiva tenemos un conjunto de elementos y no una relación determinista entre una práctica y una característica, ¿sí? Entonces, fijémonos en el agroecosistema. O sea, que en un agroecosistema se desarrolla un tipo de agricultura industrial u orgánica u otro tipo de agricultura convencional, industrial, no siempre va a ser una decisión completamente planificada y coherente, ¿sí?, sino que va a ser un resultado de las condiciones objetivas que tiene ese productor, ese ingeniero, esa persona que está conduciendo el agroecosistema, ¿sí?, las cuales se van a encontrar en permanente tensión, ¿sí?, e interacción con los otros dos aspectos, con sus hábitos, ¿sí?, y con las condiciones sociopolíticas y socioeconómicas en las cuales uno está tratando de llevar adelante su práctica, ¿sí? Entonces, con esto yo quiero alejarlos un poco de la idea de que los agroecosistemas tienen un solo objetivo y ese objetivo ha sido claramente objetivado, ¿sí?, sino que hay tensiones ahí que uno tiene que tratar de desmembrarlas para poder comprender por qué se hacen esas prácticas y, por lo tanto, cuáles son las consecuencias positivas o negativas, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí les di algunas claves para la comprensión de las acciones, ¿sí? La otra parte del sociosistema está relacionado con las relaciones sociales, ¿sí? Entonces ahí le puse algunas imágenes, ¿sí?, con organizaciones sociales, con grupos de productores, con los mercados, etcétera, ¿sí? Las relaciones sociales, cualesquiera que sean en concreto, ¿sí?, en definitiva, asumen una o dos o tres de las funciones que les propongo. O sea, las relaciones sociales son el vínculo entre actores sociales, ¿no? Entonces, este vínculo entre los actores sociales puede, por una parte, determinar la forma social, ¿sí?, del acceso a los recursos, acceso a la tierra, acceso a la tecnología, acceso a la semilla, ¿sí?, y también al control de las condiciones de producción, ¿sí? Una característica, ¿sí?, de un productor, más quizás de tipo campesino, es que tiene control sobre las condiciones de producción. Está decidiendo de él, con todos sus condicionantes, qué decidir, ¿sí?, qué producir, ¿sí? Otra de las funciones que se desprenden de estas relaciones entre los actores sociales es organizar el desenvolvimiento del proceso productivo, cómo vamos a producir, ¿sí?, y cómo vamos a distribuirnos en el conjunto de actores que estamos involucrados el trabajo. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Bien, dentro de un agroecosistema, ¿quién se va a dedicar a podar? ¿Quién va a ser el tractorista? Etcétera, ¿sí? Y tercero, determinar la forma social de circulación y redistribución de los productos tanto del trabajo individual como colectivo. Entonces, fíjense, de las relaciones sociales no se desprende nada más y nada menos en cómo organizamos el trabajo, ¿sí? ¿Quién va a tener los recursos para producir? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a poner a producir? ¿Sí? ¿Quiénes van a cumplir cada una de las funciones? Y luego, ¿cómo vamos a distribuir lo que hemos producido? ¿Bien? Nosotros, para poder pensar estas relaciones sociales, podemos pensar en la estructura agraria, si es que queremos hacer un trabajo más macro, regional, provincial o nacional, en donde nosotros lo que empezamos a ver es cómo cada uno de esos actores sociales, ¿sí?, se relacionan entre sí en función de la cantidad de capital que tienen, ¿sí?, y del volumen de capital, ¿sí?, volumen y estructura de capital. Este mismo autor que plantea lo de hábitos, que es Bourdieu, nos dice que hay que tratar de tener quizás una mirada un poco más amplia para poder explicar las cosas, que es el capital económico. El capital económico es un elemento que a uno en su materialidad nos ayuda a comprender. Pero hay un capital social, hay un capital cultural, ¿sí?, que está en relación con ese capital económico y que en conjunto conforman un volumen. Algunos actores hacen mucho más uso de un capital social que de su capital económico. Y hay otros que hacen mucho más uso de su capital económico que de capital social. Y eso, dentro de un campo social donde interactúan unos con otros, involucra mayores o menores posibilidades de condicionamiento entre las partes. ¿Bien? Otra forma de pensar estas relaciones sociales son en cómo se organizan, ¿sí? Si es una organización empresarial, si es una cooperativa, si es una mutual, o una organización de productores, ¿sí?, con una personalidad jurídica, etc. Como para poder ir caracterizando y tratando de bajar un poco esa abstracción de la primer filmina a la de ahora. ¿Bien? Y bueno, también podemos pensar las relaciones laborales. Cuando ustedes empiezan a leer trabajos ligados a la agricultura, donde se abordan estos temas, estas son algunas de las categorías que pueden llegar a encontrar. Bien. Entonces le hemos dado acá algunos de los condicionamientos, ¿sí?, que tiene en el entorno a partir de relacionarse este actor con otros actores sociales. Otro de los elementos que vimos
dentro de esta unidad temática de agroecosistemas está relacionado con el tecnosistema, ¿sí? Con la tecnología, ¿sí? Con los animalitos, con las estructuras, fíjense el invernáculo ese, con las instituciones que producen o que difunden tecnología, con tecnología bastante moderna, ¿sí? O la básica, ¿sí? O con estos nuevos dispositivos que a nosotros nos permite poder, nos da herramientas para el manejo de los agroecosistemas, ¿sí? Me estoy dando cuenta que no puse a grabar. Sí, profe, hice grabando. Se está grabando, sí. Ah, perfecto. Hay dos manos levantadas ahí en el chat. No sé si Ah, era bien. gente que está en espera o otra más. Avisen. ¿Son manos levantadas de preguntas o que habían quedado de cuando... Dayana y Meli. Ana Palma. Parece que son preguntas, ¿o no? Chicos. Dayana, Meli, ¿tienen preguntas para hacer? No, profe, fue por lo del recreo. Ah, bien. Quedaron las manos levantadas cuando... A ver si estábamos presentes para arrancar. Igual, chicos, interrúmpanme, ¿sí? ¿No? Yo de esta manera me reía porque miraba la presentación esta, bueno, tenía como más de 30 filminas. Y la última clase tenía 4 filminas y hablé 1 hora 20. ¿Cómo voy a hacer ahora para hablar menos de 1 hora? Pero bueno, era otro tipo de filminas, chicos, no se asusten. Bien, entonces, estábamos hablando de los tecnosistemas, ¿sí? Entonces, por tecnosistema vamos a entender como el conjunto de los instrumentos, ¿sí? Los métodos y también los conocimientos, ¿sí? Que el hombre utiliza, en definitiva, para poder actuar, para poder transformar, para poder construir esa naturaleza, que en definitiva lo que es como quiere, le va a ayudar a obtener los productos y los servicios agropecuarios, ¿sí? En un determinado contexto ambiental y social, ¿sí? Esta tecnología, ¿sí? En principio uno también esto es medio casi cómico, ¿no? Uno piensa en la tecnología y rápidamente la asocia a algo físico, a un instrumento, y piensa actualmente en un dispositivo como un celular, un dispositivo de ese tipo, ¿sí? Pero la tecnología, ¿sí? Como instrumento y también como método, ¿sí? Y tanto como hardware como software, en lo profundo lo que busca es solucionar algún problema, ¿sí? O sea, yo tengo un determinado problema, ¿sí? Entonces yo busco una solución. Cuando busco una solución estoy construyendo una tecnología. Esa tecnología puede ser un insumo, puede ser algo material, ¿sí? O puede ser un conocimiento para administrar un proceso. ¿Bien? Pero en definitiva la tecnología tiene eso, ¿sí? Ahora bien, lo que siempre está en discusión es lo siguiente, ¿sí? Si esa tecnología nos permite actuar sobre la naturaleza, ¿sí? ¿Sí? Y por tanto nos va a permitir construir relaciones sociales, relaciones tecnológicas, nos permite también construir sociedad. Es decir, al utilizar esa tecnología para solucionar un determinado problema, que en definitiva el problema es social o socioeconómico, ¿sí? Empezamos a construir una forma de sociedad. Entonces, la tecnología no está separada de la sociedad. La tecnología emerge de la sociedad, ¿sí? Y al producirse tecnología, impregna y transforma esa sociedad, ¿sí? Lo que es interesante de discutir es quién define el problema y quién define y cómo es que se elige cómo se soluciona ese problema. Efectivamente, es la mejor herramienta, se puede usar una tecnología X, ¿no? Esa tecnología X, ¿es la mejor herramienta para solucionar el problema? ¿Sí o no? Bueno, ahí corren un montón de intereses, ¿sí? Entonces hay veces que se terminan solucionando parcialmente un problema, ¿sí? Pero genera problemas en otros aspectos, ¿sí? Entonces yo termino solucionando un problema de productividad, pero después me genera problemas de contaminación, ¿sí? Entonces voy heredando problemas. Y a su vez, estos problemas no son uniformes. No todos los problemas de productividad, por ejemplo, se expresan de igual modo en todo el globo. Por lo tanto, las tecnologías tendrían que ser también heterogéneas para poder solucionar esos problemas, ¿sí? Algo que no sucede y que comúnmente ha sido asociado a los paquetes tecnológicos y sobre todo después de la Revolución Verde, ¿sí? Entonces, en función de los problemas que hay, de las tecnologías que están disponibles, ¿sí? Dentro de nuestro ecosistema se nos van a empezar a definir ciertos aspectos. ¿Qué insumos vamos a necesitar? ¿Cuánta cantidad de mano de obra y con qué calificación? Y otros aspectos que en definitiva nos van a terminar orientando hacia cuánto tenemos que invertir o cuánto tenemos que endeudarnos. O si llevar adelante un acto productivo lo podemos hacer o no, ¿sí? Entonces, esto aparece muy claro cuando hablamos de la siembra directa, cuando hablamos de la agriculturización en la pampa, ¿sí?
el paquete tecnológico para poder hacer soja, para poder hacer trigo, para poder hacer maíz, ¿sí? Conocido vulgarmente como siembra directa, no es un paquete económico, es un paquete bastante caro, ¿sí? En donde están definidas claramente los insumos, los momentos oportunos para cada uno de los insumos, las maquinarias, etcétera, ¿sí? Entonces eso requiere de un nivel de inversión que a lo largo de estos últimos 15 años ha generado que las explotaciones agropecuarias, ¿sí? Cambien la cantidad promedio de hectáreas que poseen. O sea, lo que ha llevado es que muchos productores pequeños tuvieron que han desaparecido, han vendido, alquilado, ¿sí? A productores más grandes que pueden adquirir este paquete tecnológico, que a su vez es tercerizado. Son pocos los productores, o sea, para poder tener todo el paquete tecnológico de siembra directa, se dice que tienen que tener más o menos en producción unas 4.000, 5.000 hectáreas, ¿sí? Los que no tienen esa cantidad, lo que tienen que hacer es salir a contratar el servicio de la siembra directa, completo, ¿sí? Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es que la tecnología, en definitiva, va a ir condicionando y va a ir caracterizando una determinada estructura económica de una región, nos va a mostrar el qué y el cómo hacer algunos procesos productivos y organizativos. O sea, va a aparecer como lo más frecuente, como lo que nos arrastra a querer hacerlo. No quiere decir que no aparezcan otras formas de hacerlo, ¿sí? Si no estaríamos dando una idea de homogeneización, ¿sí? Bien. Con todo esto que les estoy diciendo, para cerrar esta parte más conceptual de tecnología, lo que trato de mostrarles es que la tecnología no es independiente, tampoco es neutral, y está bien, ¿sí? Tiene una intencionalidad, y está bien, ¿sí? Porque, como les decía al principio, buscamos solucionar un problema, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un problema, tengo la intención de solucionarlo, porque me afecta. Entonces, está bien eso. Lo que pasa es que después, si la queremos vender como algo neutro, como algo que no está cargado de intención, en definitiva podemos estar heredándole el problema a otro, y vendiéndole el producto a otro, ¿sí? Y ejerciendo una suerte de subordinación o dominación de uno a otro, ¿bien? Algo de lo que hablamos en los videitos con Silvina era de los tipos o las clasificaciones de la tecnología. Sí. ¿Lo puedo interrumpir? O sea, con justo la anterior diapositiva. No hay problema, contame. En el control de lectura decía la afirmación que la generación y la incorporación de tecnología inciden en el crecimiento económico y necesariamente en el desarrollo de un país. O sea, yo lo considero verdadero, pero me salía como falsa la respuesta, porque justamente eso, la tecnología es como dependiente y está como ligado íntimamente con el tema del ser humano, el tema también de la estructura económica y desde un punto de vista también en lo que es el desarrollo social, y que eso como que conlleva también a una diferencia social. Por ende, como que necesariamente influye eso, y es lo que después diferencia de lo que se llaman como países desarrollados o subdesarrollados. Está buena la asociación que haces, María José. ¿Por qué es falsa? Porque uno puede pensar en un país en dos aspectos, ¿sí? Crecimiento y desarrollo. Yo tengo una pregunta. ¿Todos los países que crecen son países desarrollados? Y no necesariamente como en todos los aspectos, o sea, no es como algo global, o sea, o generalizado, o sea. Exacto, no es algo generalizado, ¿sí? Es más, comúnmente lo que buscan los países o las regiones es lograr un cierto crecimiento y luego a partir del crecimiento, a partir de ese crecimiento, mediante quizás políticas distributivas, lograr un mejor desarrollo, ¿sí? Entonces muchas veces uno con tecnología puede mejorar el crecimiento, ¿sí? ¿Alguien tiene duda de que se han mejorado los rindes de los granos en Argentina? Nadie, ¿sí? No. Ahora, la distribución de lo que se genera con esos granos es un tema de tensión desde estos últimos 15 años en Argentina, ¿sí? La tecnología para poder producir esos aumentos de productividad, ¿sí? Estaba, ¿sí? Generó crecimiento, sí. Desarrollo, y no necesariamente. Por eso la pregunta decía sí al crecimiento y no al desarrollo, ¿sí? También, yo entiendo tus dudas y está bueno como lo has pensado, ¿sí? Si nosotros, son las limitantes que tienen las formas de preguntas así diferidas, ¿sí? Porque vos los conceptualizás bien. Cuando lo respondes, no te da muchas opciones, verdadero o falso, ¿sí? Entonces, la limitante está ahí. Entiendo que vos lo has conceptualizado bien, ¿sí? Es con lo que nos sentimos atados a estas formas de ver cómo ustedes van incorporando el conocimiento. ¿Sí?
Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay otra pregunta, como les comentaba, las tecnologías también las podemos pensar y podemos ir clasificándolas. Y como clasificaciones hay tantas como se nos antojen, ¿sí? Porque el clasificar es una cuestión autoritaria, ¿sí? Yo clasifico esto de un modo o de otro puede clasificar de un modo o de otro, y lo que es importante es concebir que esas clasificaciones son funcionales a un objetivo. Yo debo clasificar lo que estoy viendo para poder ordenar mis ideas y poder actuar, ¿sí? Entonces, la sugerencia, ustedes no se aten a ninguna clasificación, vean cuál es la que mejor les utiliza y si no, construyan su clasificación propia. Y esto pasa con las tecnologías. En este esquema que les presento, hablamos de tecnologías tangibles e intangibles. Las tangibles son aquellas que se pueden tocar, las intangibles son las cuales nosotros no podemos palpar esa materialidad, ¿no? Dentro de las tangibles, las podemos dividir en las que son de insumo y las que son bienes de capital. Las de insumo son las que se consumen al ser utilizadas. Y las de capital son las que admiten más de un consumo, más de un uso, ¿sí? Y dentro de las de insumos podemos tener bióticas o abióticas. Las bióticas pueden ser las semillas, las bióticas pueden ser los agroquímicos, ¿sí? Y luego dentro de las intangibles entran todos los que son tecnologías de información, de tecnologías de procesos, de gestión, de organización, ¿sí? Y fíjense que hay distintos aspectos que los voy marcando ahí para que ustedes se orienten a dónde apuntan cada una de ellas, ¿sí? Pero sobre todo es conocimiento para la gestión, para organizar, para poder producir, ¿está? Otro aspecto que me pareció interesante es mostrarle a ustedes dónde hace pie la tecnología en los agroecosistemas, o en dónde nos permite ordenar. Decimos, tenemos un montón de tecnología. Bueno, ¿dónde va a actuar esa tecnología? ¿Y qué es lo que va a estar generando? Por una parte, actúa sobre la biodiversidad, ya sea aumentándola, disminuyéndola, un monocultivo, o aumentándola. Podemos hacer policultivos, manejos de especies autóctonas que sean complementarias al cultivo determinado, ¿sí? Sobre el agua. Indiscutido para nuestra zona donde vivimos, ¿sí? Y mientras logremos mejor eficiencia, mucho mejor, ¿sí? Sobre el suelo, ¿sí? También todo lo que sea maquinaria y todo el agregado de nutrientes y de abonos, ¿sí? Son tecnologías que actúan sobre el suelo, ¿sí? O quizás, como el práctico que vimos la vez pasada, ¿sí? Esto de elegir un portainjerto para poder evadir o disminuir la acción de una determinada plaga, ¿sí? Es una tecnología. Bien. Sobre el clima, para evitar las contingencias climáticas o mitigarlas, ¿sí? Y también sobre la mano de obra, ¿sí? Entonces, el conjunto de tecnologías que nosotros nos van apareciendo las podemos ubicar dentro de estos 5 aspectos de los agroecosistemas. Hay un concepto, bueno, ya les hablé recién un poquito del paquete tecnológico y también me gustaría complejizarlo un poco más, ¿sí? En el sentido de que podríamos hablar del concepto de diseño. Es decir, yo tengo un agroecosistema y tengo que diseñar un conjunto tecnológico, ¿sí? Tengo que elegir un conjunto de tecnologías tangibles e intangibles desde el laboreo, desde la siembra, ¿sí? Hasta la post cosecha, para un final, ¿sí? Entonces, históricamente han habido como 2 caminos, ¿sí? Uno, pensado como un diseño tecnológico local. Es decir, todo arranca a partir de ajustar un nicho, una domesticación local, a un hábitat determinado, ¿sí? Entonces, yo tengo unas determinadas condiciones ambientales, ¿sí? Un determinado hábitat. Lo que yo busco es ver cuáles especies son las que pueden andar de mejor modo ahí. Bien, entonces ese fue un proceso de un diseño tecnológico local. Es algo que se ha hecho a lo largo de la historia de la agricultura y que se sigue practicando, ¿sí? Y que sigue siendo lugares donde los que desarrollan los paquetes tecnológicos van a buscar justamente materiales para poder ajustarlos a esos paquetes tecnológicos, ¿sí? Y el otro es el paquete tecnológico moderno, ¿sí? Que actúa por contraposición, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Yo tengo una determinada especie y necesito que produzca lo mejor posible. Entonces, ¿qué hago yo? Le construyo todo el ambiente necesario para que esta especie se pueda expresar, ¿sí? Entonces, busco la semilla, veo que esa semilla qué nutrientes necesita, qué tipo de suelo necesita, cuáles son las condiciones climáticas con las cuales mejor se va a desarrollar, y construyo todo un conjunto de tecnologías tangibles e intangibles para lograr, sobre todo, esto está orientado mucho por una maximización de la producción. ¿Bien? Avancemos. Algunas consecuencias que tuvo este paquete tecnológico. Profe, ahí no entendí la diferencia entre los 2 anteriores, eso bien. Bien, la diferencia está en dónde se posicionan para poder solucionar un problema, ¿sí?
supongamos, cualquiera de los dos lo que está buscando es obtener una producción, ¿sí? La producción de alimentos, ¿sí? Entonces, uno para poder producir un alimento dice, bueno, yo tengo este determinado ambiente, tengo este determinado hábitat. Voy a elegir aquellas especies, ¿sí? Donde puedan, aquellas especies cuyo nicho pueda desarrollarse en ese hábitat, ¿sí? Entonces, puedo agarrar y elegir ciertas papas o ciertos trigos o ciertos tomates, ¿sí? Del conjunto de variedades que hay, y busco aquellos que mejor funcionan en un determinado hábitat. Bien, y a partir de eso controlo el resto de las tecnologías que me voy a ir necesitando, ¿sí? Busco algo que necesito para ese hábitat. En cambio, el otro dice, no ¿Vale? importa dónde sea. Sí, Por ahí un ejemplo de esto son las culturas ancestrales, que utilizaban las variedades adaptadas a los lugares donde producían. Por ejemplo, las papas que utilizaban los incas, el maíz que utilizaban los aztecas. Eso es, utilizan las variedades adaptadas al lugar. Eso sería el primer caso. ese es un ejemplo. No necesariamente son ancestrales. Acá en Mendoza hay un montón de gente que lleva adelante todavía esos procesos de conservación de semillas, ¿sí? Criollas, nativas, que se llaman, ¿sí? Y que lo que están justamente es seleccionando permanentemente y ajustándose al ambiente con el recurso genético que disponen. ¿Bien? Entonces, a partir de esa semilla, este acto simple de semilla, construyen todas las tecnologías que sean necesarias, ¿sí? En cambio, el otro, por contraposición, dice, no importa dónde vas a producir. ¿Querés producir en Alvear? ¿Querés producir en el Valle de Uco? ¿Querés producir en San Juan? Etcétera. Este híbrido o esta semilla mejorada de tomate es la que tenés que utilizar. Y para que ese híbrido se exprese en todo su esplendor y valga la pena lo que vos tenés que invertir en esta tecnología, tenés que llevarte estos insumos, estos fertilizantes, estas plagas, estos plaguicidas, estos fungicidas, ¿sí? Vas a tener que diseñar el agroecosistema de tal manera, ¿sí? Entonces se construye un paquete tecnológico. ¿Logré explicarme o la enredé más? No, gracias, profe, se entendí. Ok, buenísimo. Me alegro entonces. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias que están vigentes todavía de estos paquetes tecnológicos? Por una parte, modificaron el paisaje, ¿sí? Los homogenizaron más, ¿sí? Ya bueno, en el caso de la viticultura se ve, en el caso de la producción extensiva es muy marcado, ¿sí? En el caso de algunas hortalizas también es muy marcado, ¿sí? Esto que les cuento del tomate explica que creo que el 60% de la producción de tomate en Mendoza, más o menos, ¿bien? Generó dependencia tecnológica, ¿sí? El hecho de decir, bueno, si no dispongo de este paquete tecnológico no puedo producir, ¿sí? Tengo ciertas limitantes, ¿sí? Me cuesta articularme con el mercado, ¿sí? Provocó mucha pérdida del conocimiento local, ¿sí? ¿Por qué? Porque una determinada local iba teniendo sus prácticas y solucionando sus problemas locales de producción. Al venir un paquete tecnológico externo, ¿sí? Generó otros problemas que se solucionaban con información que venía de afuera, ¿sí? Y de a poco fue perdiendo ese traspaso del conocimiento entre actores y de generación en generación. Una erosión cultural, ¿sí? Por la adopción de una cultura que es más bien homogénea y no tan heterogénea, ¿sí? Y muchos problemas de contaminación ambiental, en muchos casos por una errónea aplicación, ¿sí? Y acá, fíjense, estoy diciendo contaminación ambiental y estoy pensando en los ecosistemas, ¿sí? Pero también podemos pensarlo sobre las personas, ¿sí? Y sobre la persona que aplica esos productos, ¿sí? Entonces, hay una contaminación y lo que hay son después herramientas para mitigar esa contaminación. Y a su vez, sobre los productos que están conocidos. A veces uno puede hacer algunas aplicaciones, entonces dice, bueno, estos productos tienen tales elementos que los conocemos y sabemos que son perjudiciales, pero quizás hay interacciones que provocan esos elementos que no sabemos a dónde pueden, todavía no tenemos conocimiento suficiente para saber si tiene otro tipo de consecuencia. ¿Sí? Ale, ¿puedo agregar algo? Sí. Y sobre todo que el objetivo principal era lograr mayores producciones. Y hay estudios que demuestran que estos híbridos de alto rendimiento, estas producciones potenciales, se logran en muy pocos lugares. Entonces, en la mayoría de los lugares donde se aplican estas semillas mejoradas de alto rendimiento, la productividad potencial no se alcanza.
por distintas causas, ¿no? Porque el ambiente es marginal, porque no se utilizan los insumos para los que fue diseñado. Entonces, ese sería uno de los grandes inconvenientes. De hecho, está, por ejemplo, el tema de la soja y el maíz. En la pampa húmeda tienen rendimientos diferentes a los que se alcanzan en San Luis, en Santiago del Estero, y no se alcanza la potencialidad. Exacto, y se sigue utilizando porque estamos en una situación en que los commodities tienen un alto precio. Entonces, no importa tener los 6.000 kilos de maíz que te tienen que dar el paquete tecnológico. Te da 2.500, los números todavía te cierran. ¿Sí? Entonces, por eso también han aumentado tanto las hectáreas de soja, sobre todo de soja en el país, ¿sí? Que estamos actualmente en unos 20 millones de hectáreas de soja. ¿Sí? No estamos tirando malas ondas contra la soja, sino estamos tratando de poner una mirada crítica sobre esos procesos. ¿Bien? Sigamos. Entonces, con esta última fémina, lo que les quise mostrar son algunas claves o herramientas para comprender, ¿sí? Cómo construimos, con qué tecnologías construimos nuestros ecosistemas, ¿sí? Entonces, en esta parte vimos tecnosistemas. Recién les hablé de sociosistema, la Silvina le habló del ecosistema, ¿sí? Nosotros podemos pensar a nuestros ecosistemas como que surgen de la interacción entre ese ecosistema, ese sociosistema y ese tecnosistema, ¿sí? Y a su vez ese ecosistema también tenemos que pensarlo no de una forma sincrónica, sino también de una forma diacrónica. ¿Por qué? Porque si no, el creer que cuando nosotros vamos al campo, la historia empieza cuando nosotros llegamos al campo, es un poco sentirnos el eje del mundo, ¿sí? Sino que ese agroecosistema ya venía existiendo, ¿sí? Trae cosas positivas y cosas negativas que en definitiva van a actuar sobre ese agroecosistema. Me pongo un ejemplo, yo estoy con Silvina que fuimos a campo, fuimos a una finca, ¿sí? Entonces era un parral en donde muchos años de manejo convencional, entonces lo han empezado a modificar el manejo, están pasando a ser biodinámica, ¿sí? Entonces quisieron hacer horticultura. Cuando empezaron a hacer horticultura, claro, se les llenó de sorgo de Alepo. Entonces decía, ¿qué es lo que hice mal? Y no, usted no hizo nada mal. Lo que pasa es que el campo tiene historia y está expresándose la historia del campo en la nueva práctica, ¿sí? Entonces hay un contexto histórico que uno debe considerar tanto en la parte ambiental como en la parte social, ¿sí? Y a su vez, pero claro, fíjense, nosotros ahí les marcamos como 3 circulitos bastante delimitados, bastante uniformes. Pero también les hablamos, y Silvina les demostró, que esos ecosistemas pueden tener distintas formas. Hay una diversidad de ecosistemas, ¿sí? Y diversidad de agroecosistemas, ¿sí? Hay una heterogeneidad de actores sociales que van construyendo y modificando esos ecosistemas. Y también hay una diversidad de herramientas tecnológicas, ¿sí? Por lo tanto, más que pensar a la agricultura o a la producción de una manera homogénea, tenemos que pensar en una forma heterogénea. Tenemos que tratar de descubrir, de elucidar aquellas singularidades, aquellas particularidades, ¿sí? Que tienen, ¿sí? De modo tal de que nuestras propuestas y nuestros procesos de racionalización y propuestas, ¿sí? Se acomoden a los condicionamientos que tenemos, ¿sí? Entonces, más que pensar, bueno, a ver, les puse algunas fotos de algunos tipos de agroecosistemas para que vean la heterogeneidad que hay. Algunos más en la parte altoandina, ¿sí? Que se cultivan, por ejemplo, el que está a la izquierda, con las crecidas de los ríos. Cuando crece el río, se llena el perfil, cuando baja el río, se aprovecha esa humedad para producir maíz, ¿sí? Esto en la derecha es en Yavi, en Jujuy, en donde, como en Mendoza, mediante el redireccionamiento del agua, se establecen agroecosistemas de cultivo, ¿sí? Otros agroecosistemas pueden ser los de los cebú en el noreste argentino, ¿sí? La producción de cabras en el noroeste de Argentina. Y fíjense los corrales que están hechos con material mineral, está hecho con tierra, ¿sí? Y si ustedes ven los corrales, ¿sí? Que se hacen en Mendoza, se hacen todavía con algarrobo. ¿Por qué? El problema era que no había que sacar a los animales no se tenían que ir, había que cuidarlos, ¿sí? Entonces, en cada localidad se solucionó ese problema con una herramienta tecnológica diferente. Y eso se construyó en el caso de Mendoza con un recurso disponible, que eran los algarrobos, unas ramas de algarrobo y de jarilla, y en el caso de Jujuy lo resolvieron con el material que tenían cerca, que era tierra y piedra, ¿sí? Entonces fueron construyendo los corrales de diferente manera. Un sistema más intensivo de producción de aves. Un ecosistema visto en otra escala, fíjense, ¿sí? Que también esto es, ya lo hemos charlado, pero la delimitación del espacio físico, ¿sí? Va a depender de nuestro objeto de estudio, de lo que nosotros queremos intervenir. En este caso, fíjense,
Nosotros podemos hablar de un agroecosistema que puede ser una región, como la foto que estamos mostrando, ¿sí? Otro puede ser una terraza, ¿sí? En donde también construimos un agroecosistema, ¿sí? Y había una preguntita ahí un poco tramposa, ¿sí? En donde les decíamos si la hidroponía era un agroecosistema. Entonces uno puede ponerse más exquisito, decir, bueno, si estamos hablando de un agroecosistema, significa que hay un ecosistema que nosotros estamos construyendo, ¿sí? En términos literales de la materia de ecología, ¿no? Entonces tenemos un sustrato, tenemos relaciones biológicas que estamos manejando. En el caso de la hidroponía, ¿sí? Fíjense que no hay sustrato, ¿sí? Lo que hay es una solución nutritiva sobre la cual se asienta un proceso de fotosíntesis, ¿sí? Entonces, eso sería más bien un agrosistema, pero no un agroecosistema. ¿Bien? Acá que me cambié de pantalla acá. Está. Bien, otro tipo de producción, fíjense ahí sobre los pequeños sustratos en las terrazas. Esto es, se los pongo para que lo vayan viendo porque dentro de unos años la agricultura urbana va a ser un boom, ¿sí? Entonces muchos lugares van a empezar a producir en sus terrazas su propio alimento y también un desafío para hacerse las huertas a aquellos que no tengan un espacio de tierra en su casa, ¿no? Los monocultivos de soja, ¿sí? Producciones mucho más intensivas en tecnología, como son los invernáculos, ¿sí? Y otras más diversas y más heterogéneas, ¿sí? Si ustedes llegaban a ver la huerta que tenían en la finca que fuimos el otro día, a algún agrónomo que le gusta mucho el orden y la pulcritud, dice, no, esto no es un esquema productivo, sino que es cada cosa por su lado, más o menos, ¿sí? Sin embargo, ese agroecosistema producía y generaba un conjunto de actividades que le permitían seguir seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, más que pensar al ecosistema como globitos definidos, los invitamos a pensarlo más como un rompecabezas que hay que construir, ¿sí? En donde tanto el ecosistema con sus particularidades, con su diversidad, el sociosistema con su heterogeneidad, las distintas herramientas se tienen que ir acomodando unas con otras, ¿sí? Se van como de ir nosotros descubriendo los condicionamientos, los determinantes unas con otras para poder comprender el concepto de agroecosistema, ¿sí? Y siempre, obviamente, en un contexto de trayectoria y de contexto, ¿sí? ¿Cómo vamos a conceptualizarlo al agroecosistema? Y hablo de concepto y no de término, ¿sí? Hablo de conceptos porque los conceptos son dinámicos, se van enriqueciendo con el paso de los años, ¿sí? Es distinta esta clase que estamos dando con Silvina ahora a la que me dio a mí Bruno Cabañaro cuando era estudiante de agronomía hace 15 años atrás, ¿sí? No sé si te acordás, Silvina. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy esto? No es que nosotros somos mejores, lo que hemos hecho es nutrirnos de más bibliografía y sobre lo que produjo Bruno en ese momento, nosotros lo hemos ido profundizando. Entonces es un concepto y es dinámico. Si habláramos de término, ¿sí? Justamente el nombre te lo dice, es una definición muy pulcra, casi de diccionario. Los términos es algo estático, los conceptos son algo dinámicos, ¿sí? Entonces, desde una mirada ecológica, ¿qué podemos decir de los agroecosistemas? Un poco recapitulando lo que me les mostró Silvina muy sintéticamente, y que lo hizo Bodum, que es como que fuese el padre de la ecología, dijo, bueno, los agroecosistemas requieren fuentes auxiliares de energía. Lo charlamos bastante recién. Que puede ser humana, animal, combustible, para aumentar la productividad de los organismos específicos. Y la agregaría también para conservar esa productividad alcanzada, ¿no? 2. La diversidad puede ser muy reducida, ¿sí? Hemos visto que podemos llegar a monocultivos. La vid es un monocultivo en Mendoza, ¿sí? Y que es muy reducida en comparación a los ecosistemas naturales, ¿sí? 3. Los animales y las plantas que dominan están claramente seleccionados. Nosotros estamos eligiendo qué es lo que queremos que esté ahí y lo que no esté ahí, ¿sí? Entonces, la selección natural tiene un efecto muy secundario. Y 4. Los controles del sistema son en su mayoría externos, es decir, los hacemos nosotros, y no tanto internos, ¿sí? Los procesos internos, por ejemplo, son las interacciones biológicas. Están presentes, pero están manipuladas por nosotros, ¿sí? Bien, y desde una mirada socioantropológica, a esto nosotros le podemos agregar que nosotros vamos, como seres humanos, intervenimos sobre esos ecosistemas ejerciendo un control, una dominación sobre las interacciones biológicas, ¿sí? Que no nos dé pudor, en definitiva. Nosotros estamos construyendo paisajes, estamos construyendo objetos de producción, ¿sí? Por lo tanto, para poder construirlos, ejercimos una dominación, un control bastante exhaustivo, ¿sí? Los agroecosistemas se encuentran rodeados de otros agroecosistemas, no hay que perderlo de perspectiva, lo que nosotros hacemos en nuestro agroecosistema indefectiblemente repercute sobre los otros agroecosistemas, ¿sí? En las formas de riego, en las formas de pulverización, en las formas en que trabajamos, ¿sí? Y en cómo nos relacionamos socioeconómicamente, ¿sí?
Los agroecosistemas entonces terminan siendo una interacción bastante compleja, ¿sí? Que se da entre los procesos sociales externos e internos dentro del agroecosistema y los procesos biológicos y ambientales, ¿sí? Entonces, un poco lo que nosotros proponemos es que estos agroecosistemas sean entendidos, ¿sí? Como relaciones sociotecnológicas, como sistemas socioecológicos, ¿sí? Que una posible conceptualización de estos sistemas sociológicos lo podemos pensar como un sistema complejo, ¿sí? Porque es complejo porque interactúan relaciones sociales y relaciones naturales, ¿sí? Adaptativo, es decir, que se va modificando, va a poder ir coevolucionando unos con otros, ¿sí? Que hace referencia a los procesos de acoplamiento, de interacción entre sistemas sociales y sistemas ecológicos en un tiempo y un espacio determinado, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un ejemplo de un agroecosistema en donde hay una cierta interacción entre los distintos tipos de cultivo, entre los distintos actores, ¿sí? Los distintos aspectos que conforman a esos agroecosistemas, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad, fíjense, de producción agrícola, después viene su sistema de rotación de cultivos, su sistema forestal, sistema de producción de abonos, biogás, lombricultura, ¿sí? Esto, bueno, es una finca bastante diversa productivamente, ¿sí? Me hace acordar mucho también a una finca que visitamos el miércoles, Silvina, ¿sí? En donde no está centrado el foco en maximizar la producción de un solo producto, sino que hay un conjunto de actividades que se realizan, que tienen productividades diferentes, pero que en su conjunto les permite poder seguir siendo productores, ¿sí? Bien. Algunas consideraciones sobre lo que venimos charlando. Es que las estrategias y sus correspondientes consecuencias, estrategias productivas y sus correspondientes consecuencias no solo responden, por lo tanto, a las limitantes o presiones del ambiente, ¿sí? Son importantes, ¿sí? Pero no responden solamente a eso, ni tampoco del clima ni del proceso de cultivo, sino que también reflejan estrategias humanas de sobrevivencia, de acumulación y de ciertas condiciones socioeconómicas, ¿sí? No podemos dejarlos de lado, ¿sí? Aún así, si nos interesa más la parte biológica, podemos decirlo, y nunca falta más poner un párrafo, ¿sí? En donde decir, bueno, todo esto bajo ciertas condiciones socioeconómicas se puede expresar, ¿sí? Porque acuérdense que el controlador en definitiva sigue siendo el humano, ¿sí? Entonces, fíjense, factores tales como la disponibilidad de mano de obra, los accesos y las condiciones de los créditos, a los subsidios, a los riesgos percibidos por ese productor, la información sobre precios, las obligaciones de parentesco que puedan tener, ¿sí? Entre los actores que están involucrados, el tamaño familiar, el acceso a otro tipo de sustento, ¿sí? Lo que se llama pluriactividad, el acceso a los recursos, ¿sí? Van a, en definitiva, a condicionar esas prácticas humanas y, por lo tanto, el cómo se va a construir ese agroecosistema, ¿sí? Bien. Acá les voy a agregar una parte que no estaba, no se las pusimos en los videitos, ¿sí? Que está referido a decir, bueno, hemos visto el agroecosistema, ya lo conceptualizamos en sus tres partes, ¿sí? Vimos cada una de las características que tiene sus partes. Silvina habló de diversidad, habló de sucesión, habló de energía, de ciclos de materiales. Yo le hablé de sociosistemas, por actores sociales, relaciones sociales de las prácticas, ¿sí? También le hablé de tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ahora empezar a articular esto y poder verlos un poco más tangibles, y no tan abstractos, ¿sí? Una forma de abordarlos es a partir de los atributos de los agroecosistemas, ¿sí? Entonces, Silvina les habló de algunos atributos, como son los flujos de energía y los ciclos de materiales, ¿sí? Y otros atributos que, por ejemplo, podemos tener algunos que dependen más de procesos internos, ¿sí? Tales como la productividad, la diversidad, la estabilidad. Y otros que pueden ser más relacionados a cómo cambia el sistema en función de lo que pasa en el exterior, ¿sí? Atributos como confiabilidad, adaptabilidad, resiliencia, ¿no? Entonces, un sistema va a tener una alta productividad si a lo largo del tiempo logra mantener el objetivo de productividad, ¿sí? Entonces, lo logra mantener en un nivel alto. Fíjense que le puse en azul lo alto, en rojo lo bajo, ¿sí? Otro aspecto que podemos mirar de estos agroecosistemas, en cómo se controlan estos distintos actores, ¿sí? Nosotros podemos ir a un agroecosistema, observarlo, caracterizarlo en estos tres componentes que habíamos charlado y observar, por ejemplo, productividad. Observar, por ejemplo, eficiencia. Entonces, ver las salidas versus las entradas, ¿sí? Entonces, vemos cuál es más eficiente entre uno y el otro, ¿bien? Hacer este cálculo, la eficiencia de uso de recursos, bueno, va a depender de la capacidad de captura y conversión, pero relacionar captura y conversión. Entonces, lo que se llama RUE, eficiencia de uso de un recurso, ¿sí? Y ver cómo se comporta esto con cada una de las prácticas, ¿sí? Fíjense que ahí hicimos una curva de aplicación de nitrógeno asociado a el rendimiento, ¿sí? Entonces, encontrar el punto de mayor eficiencia de la aplicación de esos rendimientos, ¿sí?
Me faltó agregar otros gráficos en donde les ponía también, por ejemplo, este mismo gráfico, pero en términos energéticos, por ejemplo, a la, bueno, de los fertilizantes, a los herbicidas, también lo podemos hacer respecto a los plaguicidas, ¿sí? Y cómo van comportándose energéticamente cada uno de ellos y cómo podemos ir observando la eficiencia de cada una de esas prácticas. ¿Bien? Otro atributo es la diversidad, que un poco lo charlaron con Silvino, más diversos, menos diversos, que va a repercutir, por lo tanto, en una estructura, en las relaciones que se van a establecer entre esos elementos que componen el agroecosistema, en los procesos y en las funciones ecosistémicas que vamos a alcanzar dentro de nuestro agroecosistema, ¿sí? Otro elemento interno es el de la estabilidad, es decir, bueno, algunos logran tener una mayor estabilidad en el tiempo, puede oscilar, pero en el promedio nos sigue dando, fíjense en azul, en cambio otros pueden tener, frente al objetivo, a un determinado objetivo, tener menos estabilidad, bajar, ¿sí? Como está en rojo, a través del tiempo, ¿sí? Y nos quedaban aquellos que dependían de las variables externas, la confiabilidad. Entonces, fíjense, en la parte baja del gráfico hay una variabilidad crítica de algún factor externo, ¿sí? ¿Cómo responde nuestro agroecosistema a esa variabilidad externa? Nos va a decir si es más confiable o más confiable. Si frente a esa variabilidad externa, ¿sí? Crítica, a esa oscilación que tiene nuestro agroecosistema oscila grandemente, significa que tenemos baja confiabilidad, no vamos a poder confiar en el desempeño del agroecosistema. Ahora, si se mantiene más o menos estable, resulta más confiable, ¿sí? Lo otro es la adaptabilidad. Tenemos una variabilidad crítica, ¿sí? En determinado momento, baja, ¿sí? Entonces, un cambio climático, por ejemplo, ¿sí? Nos cambian algunas condiciones. ¿Cómo va a adaptarse ese sistema? Si logra mantenerse igual que venía, bueno, hay una idea de adaptabilidad. Si baja, quiere decir que no ha logrado una adaptabilidad. Y esto va relacionado con el otro concepto de resiliencia, que un poco se los habló Silvina, ¿sí? Entonces, un determinado ecosistema frente a un determinado impacto, ¿sí? A un determinado disturbio, ¿no? ¿Cómo se va a comportar? Fíjense que abajo en la variable crítica hay como una baja, ¿sí? Esa variable crítica descendió. Bueno, provocó una baja en el objetivo de ese agroecosistema. Si se recupera rápido, ¿sí? Y vuelve a ese objetivo, tenemos una resiliencia que podríamos decir más alta. Si el rojo se demoró más en recuperarse. Por lo tanto, tendría una resiliencia baja, ¿sí? Quedó claro el concepto de resiliencia, ¿sí? Como la capacidad de poder un agroecosistema recuperarse frente a un agroecosistema, a un disturbio, ¿sí? Le digo si les quedó claro porque se las voy a complejizar un poquito más, ¿sí? Una idea es tener una perspectiva de equilibrio, ¿sí? Entonces, decir, bueno, estos agroecosistemas, ¿sí? Llegan a un momento, a un punto de estabilidad, ¿sí? Y entonces pensamos en un punto. Entonces, si podemos observar que frente a un disturbio, si viene un disturbio, ¿cómo responde nuestro agroecosistema frente a ese disturbio? Si vuelve rápidamente a ese punto de estabilidad. La otra es decir, bueno, en realidad pueden haber varios puntos de estabilidad en donde el agroecosistema puede seguir funcionando. Entonces, tendríamos que ver cómo vuelve a alguno de esos puntos. Y lo otro, en la otra perspectiva, hace más referencia a si se mantienen los procesos biológicos que están ahí. Si se mantienen, quiere decir que tiene una cierta resiliencia. Fíjense, en el último, en el que está en negrito, dice que la resiliencia es la capacidad que tiene un sistema socioecológico de autoorganizarse adaptativamente para preservar sus atributos. Es decir, frente a un disturbio, tiene la capacidad para poder adaptarse, ¿sí? Y poder sostenerse a través del tiempo. ¿Bien? Otros atributos que están dando vueltas son la idea de equidad, la idea de autonomía, ¿sí? Para que vea qué más. La idea de sustentabilidad socioeconómica, que ya lo vamos a discutir más adelante en la materia, de suficiencia y de productividad. Y respecto a estos dos últimos aspectos, y también vinculado a la capacidad de carga, quedan dos filminas, ya termino, tenemos un desafío. Nosotros queremos alimentarnos, ¿sí? Como colectivo de personas, ¿sí? Entonces tenemos que modificar un agroecosistema y tenemos que decidir cómo vamos a alimentarnos, ¿sí? Entonces un posible esquema es decir, bueno, vamos a producir quizás granos, ¿sí? Entonces nosotros nos alimentamos de granos directamente, ¿sí? Otra alternativa es decir, bueno, nosotros de ese ecosistema vamos a obtener una cosecha, pero esa cosecha se la vamos a dar a los animales y nosotros nos vamos a alimentar de los animales. Y otro esquema posible que tenemos que decidir nosotros, ¿sí? Es, tenemos por un lado una pastura, que se la damos a los animales, y bueno, a los animales y nosotros alimentamos de los animales, u otro alternativo es que hacemos cosecha y pastura, ¿sí? Se lo damos a los animales y nosotros nos podemos alimentar tanto de los animales como de la cosecha
de los granos. ¿Bien? A sus ojos, ¿cuál será el esquema que tenga mayor eficiencia energética en términos biológicos? Y de paso me tomo un mate. El de cosecha de humanos, o sea, el primero. El de cosecha. Bien, fantástico. ¿Por qué? Y porque es el que como que pierde menos energía. ¿Es el qué? El que pierde menos energía. Pierde O sea, es menos como un energía. flujo mucho más directo que los otros. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Estamos todos de acuerdo, claro. ¿Se acuerdan de la ley del diezmo? De esto de que a medida que va pasando la energía del eslabón en eslabón se va perdiendo un 10% de energía en promedio, ¿sí? Mientras yo más eslabones tengo, ¿sí? Voy perdiendo energía. Entonces, la forma más eficiente para poder alimentarnos, en definitiva, sería producir cereales, ¿sí? Entonces, fíjense, China. La base de su alimentación está en base al arroz, ¿sí? En Brasil también, ¿sí? En Cuba también, ¿sí? No tanto en la producción de carnes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es la utilización de un determinado ambiente y lograr una productividad aceptable para poder alimentarnos. Podemos hacer acá les muestro cómo podemos llegar a hacer el valor, hacer el cálculo para obtener el valor, ¿sí? Entonces, esta capacidad de carga de los agroecosistemas, si lo pensamos ya nosotros como población, cuánto nos puede sostener a través del tiempo, ¿sí? Podemos pensarlo mediante esa fórmula, que está compuesto por la productividad neta, o sea, los kilos de biomasa que nosotros vamos a cosechar por hectárea por año, la fracción que es consumida, la fracción que es digerida, ¿sí? Y afectado también por la energía bruta que tiene ese alimento, todo esto dividido en la energía requerida anual, en este caso por los animales, ¿bien? Para saber cuánta energía obtenemos en definitiva. Entonces, fíjense, el esquema pastura, animal, humano, ¿sí? Si hacemos cada uno de los cálculos, ¿sí? Entonces vemos que el forraje animal tiene unos 15.000 kilos, podemos cosechar unos 15.000 kilos por hectárea por año, ¿sí? Eso da una energía forrajeable de 17 megajoules. Bien, voy a admitir a otra persona. Una energía total bruta de 255 gigas. Y bueno, ahí nos dan las distintas coeficientes de digestión y de asimilación. ¿Sí? En definitiva, lo que nos termina dando, después de hacer los cálculos, ¿sí? A ver, tengo que cambiar acá. Es que nosotros podemos... en términos energéticos, alimentar con el primer esquema a 7,4 personas por hectárea, ¿sí? Si consideramos las proteínas, podemos llevarlo hasta 17,2 personas por hectárea. El otro esquema, que es el de cosecha, y directamente alimentarnos nosotros de lo que cosechamos, fíjense que si lo hacemos sin proteínas, ¿sí? Solamente en valor energético, ¿sí? Nos va a dar 18 personas. Pero si lo hacemos considerando las proteínas que nos otorgan, podemos llegar a 25 personas por hectárea. Se comprueba empíricamente y con números lo que vos decías, María. ¿Bien? Bien. ¿Se acuerdan que les hicimos hacer la nube, sus contribuciones? ¿Sí? Que les hicimos meterse a una página, etcétera. Entonces, le pido, por favor, es breve, entren a la página esa menti.com, ¿sí? Coloquen el código que está ahí en la pantalla, ¿sí? Y les voy a pedir nuevamente que coloquen 4 palabras, ¿sí? Que asocien al concepto de agroecosistema. Bien, ¿quiere que se los ponga en el chat? Ah, profe, yo lo quise hacer anteayer y no me podía meter, como que me saltó un Sí. error. No, que estuvo abierto hasta el día martes a las 12. La idea era que ustedes lo hicieran en primera instancia antes de estudiar, ¿sí? Y ahora lo que queremos ver es si nos ha cambiado. O sea, con lo que ustedes han hecho, yo he construido una nube de palabras, ¿sí? Que ya se las voy a mostrar, previo al estudio. Y ahora lo que quiero que lo completen para poder construir una nueva nube de palabras y poder comparar un estado versus otro, ¿sí? Vayan poniéndome ok mientras vamos a eso. Aprovechemos para charlar algunas cosas, chicos. A ver, mientras ustedes van complementando. ¿Les ha quedado alguna duda de todo lo que venimos charlando? Sí, profe, yo no entendí bien la parte de, puede ser confiabilidad, no. Esa que oscilaba cuando no la tenía. Ok, ahí voy. Me vuelvo para atrás. Un montón encima. Me vuelvo. ¿Cuál es el código? 9877. El código, ahí te lo digo. Es 98 77 51 41.
Bien, gracias. Confiabilidad. Y esa. O sea, no entiendo en qué caso puede... o sea, ¿cuándo pasa eso? O sea, Bien. Lo que a vos te puede suceder acá es que tenés una variable crítica. Puede ser el clima, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el clima tiene una cierta oscilación. Ahora, nuestro ecosistema puede responder a ese clima, ¿sí? De forma más estable, es decir, esas oscilaciones que tiene, esas pequeñas oscilaciones que tiene el clima no lo afectan, ¿sí? Y por lo tanto te va a dar confiabilidad, o lo puede afectar grandemente. Entonces no nos da confiabilidad. Entonces nosotros tenemos que intervenir sobre ese agroecosistema para que nos dé más confianza, ¿sí? bien. ¿Está? Sí, ahora sí. Bien, me vuelvo entonces a eso. Bueno, ¿lo han ido completando? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, fíjense, yo les voy a mostrar en primera instancia la nube de palabras que ustedes lograron armar la vez pasada, ¿sí? Y les pido que, a ver, por ejemplo, ¿quién está por ahí dando vueltas? ¿Quién tiene ganas de hacer una interpretación de esta primera nube de palabras? Mientras yo busco la otra. ¿El tamaño de la letra representa la cantidad de gente que ha puesto esa pregunta? ¿Esa palabra? Exacto. Esto, mira, vamos a poner en práctica el concepto de diversidad. ¿Se acuerdan que el concepto de diversidad tiene dos elementos? Riqueza y equitatividad. ¿Sí? Bueno, en la nube de palabras es algo parecido. ¿Sí? El conjunto de palabras que aparecen es la riqueza. ¿Sí? Y luego el tamaño y dónde se ubique, si se ubica en el centro, es cuántas personas asociaron el concepto de igual manera. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, a ver, ¿qué primera interpretación podemos hacer? Hasta ahora solamente 10 chicos han complementado la nube de palabras. Vamos, chicos. Aporten palabras. Fíjense, mientras ustedes van completando las palabras. Acá, sin lugar a duda, para ustedes como población de estudiantes de agronomía, el concepto de agroecosistema está muy vinculado con la idea de productividad y producción. ¿Sí? Pareciese que sin productividad y producción esos agroecosistemas no tienen sentido. En cierta medida es cierto, ¿sí? Está claro, porque es un ecosistema que está vinculado, está modificado para la producción, ¿sí? Y luego aparecen otras palabras interesantes, como por ejemplo diversidad, ¿sí? Cultivo, ¿sí? Y fíjense que luego en forma más chica aparece el hombre y aparecen los humanos, ¿sí? Fíjense que aparece modificado casi muy chico, ¿sí? También igual en el sentido por oposición, fíjense, transformación, flujo de energía, actores sociales también aparece como muy chico, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que acá tenemos un conjunto de palabras que ustedes asociaron, ¿sí? Obtención de alimentos, gestión humana, trabajadores, bióticos, alimentos han colocado, ¿sí? Manejo, nutrición. ¿Bien? Vamos por 17. ¿A alguien más le falta? ¿Damos más tiempo o quieren que les muestre la que obtuvimos? Lo que puedo hacer, les voy a pegar la imagen en esta presentación, la nueva imagen. Haré una figura. Me vengo acá. Entonces, copiar dirección, no. ¿Qué más pueden interpretar, chicos, mientras yo voy copiando esto? Bueno, me parece mejor compartirle. Voy a compartir la otra pantalla. Disculpe. Está pensando, está procesando. No. Gracias. No.
No. Bueno. Les voy a compartir la pantalla, para que no tengo que copiar la imagen. Más fácil. Esperen. Por acá. Me vengo acá. Dejar de presentar. Y les voy a presentar ahora la otra pantalla. Así estamos. Bien. ¿Estamos? ¿Ahí están viendo la pantalla del resultado? Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, fíjense cómo nos cambió. ¿Sí? Bueno, han participado hasta el momento 23. ¿Ah? Pero fíjense cómo nos cambió. Fíjense cómo la producción, ahí 24, fíjense cómo se va actualizando. Fíjense cómo la producción ya no fue tan pivoteante, un pivot tan fuerte del conjunto de palabras, sino que aparece la diversidad, la tecnología y el hombre. Bien, nos ha quedado un poco más chica la riqueza de palabras. ¿Sí? Energía auxiliar, sustentabilidad, pero a su vez aparecen conceptos un poco más claros y más de síntesis de lo que ustedes habían colocado en un principio. ¿Bien? Con esto lo que a nosotros, por lo menos, no sé vos, Silvina, pero a mí me deja satisfecho. Silvi. Así es, porque significa que han incorporado algunos conceptos como la diversidad, que no es inherente solo de los ecosistemas naturales, sino que en los agroecosistemas debería haber mayor diversidad. Por ejemplo, no sé. No se ve mucho. Bueno, ¿y a ustedes qué les ha parecido? Es lo mismo, ¿se encuentran en igual situación cuando empezaron a estudiar este tema a cuando hemos terminado ahora de charlar y de discutirlo? No, yo como que, bueno, di más prioridad y más lugar a lo que era lo de la diversidad, el tema de los actores sociales, las relaciones sociales y cómo influye eso después a nivel de producción. Bien, bien. En unos cursos de posgrado, me acuerdo con Silvina, le decíamos a los chicos, bueno, vamos a tratar de convencerlos de que dejen de hablar de fincas para que empiecen a hablar de agroecosistemas, ¿sí? En el sentido de que logren tomar una dimensión más integral de todos los elementos que conforman a ese esquema productivo para que puedan ver qué peso tiene cada uno. Sin lugar a duda, ustedes son agrónomos, ¿sí? Si yo le hago hacer esta actividad a unos antropólogos y a unos sociólogos, van a poner un poco más de foco en otras cuestiones. ¿Por qué? Porque justamente tienen incorporado otras herramientas para observar o ponen más énfasis en otras cuestiones, ¿sí? Pero el haber transformado quizás esto de que la principal palabra era productividad y la transformarlo en diversidad o en sustentabilidad o en energía, bueno, nos deja un poco más tranquilos. Bien, espero no haberlos aburrido demasiado. ¿Alguna otra pregunta? Si pasamos rápidamente al práctico. Yo, profe, tengo una pregunta, pero del control de lectura. Bien. Bueno, dale, Cala, si no nos charlamos en el práctico. Contame. De que había una pregunta que decía que sobre las vacas y el dióxido de carbono que se libera y las plantas, si las plantas lo volvían a fijar. Y era falsa, yo puse verdadero, porque, o sea, para que la vaca libere dióxido de carbono tiene que respirar materia orgánica que viene de las plantas. Y bueno, sí, la vaca libera dióxido de carbono, pero después tienen que haber plantas que fijen esa misma cantidad de dióxido de carbono para que esa vaca siga comiendo. O sea, la producción bovina en sí no produce emisiones de dióxido de carbono, porque después las plantas la fijan. O sea, no es como el petróleo, digo. No sé si me expliqué. ¿Me podés repetir? Sí, pues no fue muy clara la pregunta. Volvete a expresar, vale, Ignacio. Sí, a ver, busco la pregunta. Porque decía, a ver, ahí miro la revisión. Dice,
todo el carbono liberado por el ganado vacuno será fijado por la pastura que lo sustenta. ¿Qué te parece a vos? ¿Vos qué pusiste? Verdadero. Bueno, es todo el carbón, o sea, depende en qué orden lo estás viendo. Se libera el carbono y ese carbono lo fija la pastura. Claro, en cantidad. Obviamente las moléculas particulares de dióxido de carbono, no. Pero Bueno, es un ahí ciclo está. como el ciclo de la materia, de que tiende a estar cerrado en ese sentido. No, es abierto justamente el carbono porque es un ciclo atmosférico. Acuérdense que los ciclos atmosféricos siempre son ciclos abiertos porque el carbono que es liberado en un sitio puede ser tomado en otro lado. Claro, pero digo, la producción bovina en sí no libera dióxido de carbono. O sea, porque después hay una pastura que lo fija para seguir alimentando esas vacas. Un balance, ¿eh? Yo lo miraría al revés. Yo lo miraría que todo lo que sale como dióxido de carbono en esa vaca, digamos, o incluso como cosecha, ha sido fijado previamente por una planta. Pero lo que libera la vaca no quiere decir que vaya a ser fijado en ese mismo lugar, va a depender de cómo lo maneje, va a depender de lo cerrado que esté el ciclo. Inclusive Claro, si claro. estás sobrepastoreando, las vacas están comiendo más dióxido, más carbono, consumiendo más carbono que lo que está fijándose en ese mismo lugar. Claro, bueno, Cuando sí. consume más que la productividad. O sea, no todo lo que libera de dióxido de carbono la producción ganadera es absorbida por las mismas plantas que están en el lugar. Claro, o sea, entiendo eso en el caso de sobrepastoreo, pero si tenemos un proyecto de producción bovina que la idea es que se mantenga en el tiempo, o sea, tengo que mantener pasturas que alimenten a las vacas, que lo que se coman lo voy a tener que quitar de vuelta el año que viene. O sea, para mí el balance ahí de carbono es cero. O sea, sí se fija en otro lugar, se fija en un lado y por ahí el dióxido de carbono se va a otro, pero no sé si estoy equivocado, puede ser. Sí, para mí estás interpretando idealmente algo que no es tan ideal. O sea, me parece que si vos me decís que si lo ves al revés, que todo lo que se fija, todo lo que produce una vaca fue fijado por una planta previamente en ese lugar, Sí. es cierto. Pero no todo lo que libera, no necesariamente todo lo que se libera de dióxido de carbono en una producción ganadera es fijado posteriormente por las plantas del lugar. No ¿Te das cuenta, Ignacio, la diferencia? Porque es un ciclo abierto, es lo que dijo Pablo recién. No es considerar todo lo que tira la vaca o el dióxido de carbono que emite la producción, vuelve al sistema, sino con eso se puede ir a otro sistema, por eso que a otra parcela, a otra planta que no es de tu parcela, por eso que no es todo lo que emite. Vos estás considerando como que es un sistema abierto, esa es la diferencia. Un sistema cerrado, estás considerando, y es abierto. Claro, la verdad pensé que no era muy importante tener en cuenta como las moléculas de dióxido de carbono en sí, a dónde se van, sino más bien el balance. O sea, no, pero aún así el balance no necesariamente es cero. Es lo que, bueno, pero entonces no es ni verdadero ni falso. No es falso, porque no es verdadero. O sea... Pero tampoco, bueno, tampoco veo por qué tiene que ser falso sí o sí. En el caso de sobrepastoreo sería falso, pero en una agricultura sustentable, en una producción animal sustentable. Claro, pasa que tu razonamiento está dependiendo de lo que vaya a pasar en el futuro. Es decir, si se vuelve a sembrar o si se vuelve a regenerar esa pastura, sí se va a fijar quizás. Como dice Pablo, no exactamente las moléculas emitidas, pero supongamos que vos hiciste una producción de pastura, los animales respiraron ese dióxido de carbono, lo emitieron, y vos no continúas con la producción. Claro, sí, no, ahí sí. Claro, no pensé que la pregunta era analizando la foto nada más, pensé que era mirando un ciclo de producción. Es que no es analizando la foto, es analizando la película, justamente. Pero, si fuera analizando la foto, quizás sí podría ser que lo que consumió una vaca, lo que eliminó una vaca, lo
fue fijado en ese lugar previamente, pero no es una foto, es una película. No estás seguro vos que a futuro eso vaya a ser así. Bueno, claro, pero mirando la película, esa pastura, si se produjo una pastura, ese carbono se fijó porque se iban a hacer vacas, si no, nunca se hubiese fijado. Por eso lo veo como un ciclo. Bueno, la pregunta era al revés y Sí, no, lo enfoqué mal, parece. era respecto a la salida del sistema ganadero, ¿qué va a pasar? Y eso no es verdadero que se fija en el mismo lugar. Y menos todo. Y menos todo. Imagínate si, por ejemplo, vos le traes a la vaca, le traes suplemento de pasto Sí, para darle de comer. Se está fijando en sí, eso, está fijándose en otro lado. sí. Sí, entiendo que puede ser en otro lado, por eso lo veía como un balance, no en una parcela, sino como cuánto carbono se fija y cuánto se libera en el mundo. Y es la famosa huella de carbono que habría que hacer para cada producción. Sí, fíjate Y que... en general no son cerrados, o sea, no es totalmente balanceado. Habría que ver cuánto se fijó en la pastura, cuánto respiró el ganado que hay en ese lugar. Hay que hacer toda una serie de cuentas, digamos, para llegar a esa conclusión. Y es muy difícil que te coincida, o sea, sea neutro. Y lo clave es que te dice que todo el carbono liberado por el ganado vacuno será fijado por la pastura que lo sustenta. Ya, el todo es falso. Bueno, claro, sí. ¿Sí? O sea, tendríamos que meterlo dentro de una cámara, básicamente para que ese carbono no salga a ningún otro lugar. ¿Bien? Sí, ¿Se gracias. entendió, Ignacio? Igual está bueno las preguntas. Si a ustedes les quedan dudas, charlémoslas, porque, a ver, estos de los verdaderos falsos son bastante limitados y nos lleva tiempo por poder construir preguntas que sean totalmente verdaderas o totalmente falsas. Pues nos podemos equivocar, digo, si no podemos volver a discutirlo y fortalecer más por qué la respuesta es la que es. ¿Otra duda, chicos?